el espíritu de sabiduría venga a ser ministrado, Señor, y espíritu de inteligencia, en el nombre de Jesús. Tu sabiduría, Padre. Necesitamos tu sabiduría, Señor. Derriba toda altivez que se levanta contra tu sabiduría, Señor. Derriba toda sabiduría humana, terrenal y diabólica. Y que se establezca tu sabiduría en nosotros. En el nombre de Jesús, pídaselo. Pídaselo. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, que se avive su lámpara, que se establezca esa sabiduría en su espíritu, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Renunciamos a toda sabiduría animal, terrenal y diabólica. Renunciamos en el nombre de Jesús a nuestra propia sabiduría, a nuestra experiencia, a nuestra forma de hacer las cosas. Renunciamos a todo esquema, a toda estructura personal. Necesitamos tu sabiduría, Señor. Necesitamos tu sabiduría. Pedimos tu sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por un momento, ponga su corazón delante del Señor y medite usted con qué sabiduría se ha movido. Realmente, ¿cuál es la sabiduría que usted ha usado para su vida? Medítelo por un momento. Seas Espíritu Santo trayendo la unción, la revelación para transmitir tu palabra, Señor. Que sea tu gloria en este tiempo con nosotros. Creemos, Señor, que hay nuevos tiempos para nosotros, que hay una gloria mayor, porque tú nos llamaste a heredar bendición, Señor. Danos la sabiduría y la inteligencia, esa sabiduría que viene del cielo, de tu trono, para poder tomar decisiones sabias, para evitar fracasos y derrotas, Señor. Revélanos tu sabiduría para heredar la bendición que tienes para nuestras vidas. Dígale al Señor: revélame tu sabiduría y dame el entendimiento para tomar las decisiones correctas, para heredar la bendición, para tomar posesión de la bendición que tienes para mi vida. En el maravilloso nombre de Jesús. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Dígale al que tiene ahí enseguida, dígale: yo me quiero mover en la sabiduría de Dios. Ya no en mi propia sabiduría.
Dígale a varias personas, dígale a varias personas. Ya no me quiero mover en mi propia sabiduría. Ahora me quiero mover en la sabiduría de Dios. Anoche estuvimos mirando un tema, es muy importante. Bueno, cada persona va en un proceso en Dios. Y de acuerdo a ese proceso y de acuerdo a la continuidad con la que se llevan los procesos, también son los resultados y los frutos. Entonces, a veces, de acuerdo a los temas que nosotros manejamos, que uno va enlazado con el otro, y muchas veces pues no se sabe en qué va un tema, ¿no? Por eso le pido el favor a unos hermanos que le transmitieran un tema a los que no vinieron anoche. Queda muy difícil hacerlo con todos, pero vamos a tratar de unir el tema porque es de gran bendición. ¿Sí les pareció que es de gran bendición lo que hablamos anoche? Porque mire que estábamos hablando y una de las cosas que el Señor me ha puesto en mi corazón en estos últimos tiempos es a que testifique de muchas de las cosas que nosotros vivimos, porque la verdad nosotros hemos vivido muchas cosas y a veces no lo hacemos pues por no centrarnos en el yo, pero sí es necesario testificar de cosas que el Señor hace. Entonces empezábamos por Mateo 6:33 anoche. Miremoslo rápidamente porque vamos a mirar rápidamente de qué se trata, ¿no? De qué se trata el tema, de lo que Dios ha puesto. El verso que conocemos mucho, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y en realidad de lo que el Señor quiere que hablemos en esta oportunidad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces estábamos hablando de por qué si estamos buscando el reino de Dios y por qué si cada uno de nosotros hemos estado caminando y hemos estado avanzando y estableciendo un nivel de justicia cada día mayor, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, eso creo, porque ese tema lo hemos visto desde hace mucho tiempo, el tema de la justicia, pero que entonces nos hemos de pronto encasillado en que, claro, para que vengan las añadiduras tenemos que tener justicia en el diezmo y la ofrenda. Entonces creo que la mayoría lo está obedeciendo y hasta cierto punto han visto, hasta cierto nivel han visto resultados, pero que las añadiduras que dice el Señor, nuestro Padre, son materiales, pero hay otras añadiduras fuera de lo material también, y que muchas veces las estamos esperando, pero que no han llegado. Entonces estamos mirando un tema anoche de por qué no llegan las añadiduras si decimos que tenemos un nivel de justicia. Entonces hablábamos de que hay muchas cosas que hemos dejado de lado y quizás no le hemos puesto cuidado y resulta que por ahí es que puede estar la injusticia. Creyendo que tenemos un alto nivel de justicia, no nos hemos mirado bien y de pronto hay injusticia. Entonces yo quiero que vengan los niños. ¿Cuántos niños hay para que el versículo de anoche vengan y lo repitan acá?
la cita bíblica para que la repitan. Aarón, vengan. Solamente van a leer el verso, ¿sí? Bien vocalizado. Primero no, porque se me perdió. Dice: el indolente ni aun hará lo que ha cazado, pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13:4. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Proverbios 6:9. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que no tiene por qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 1 Timoteo 2:15. Mas busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 33. Mateo 6:33. Bueno. Y muchos otros versos bíblicos que anoche mirábamos. Entonces algunos hermanos lo explicaban acerca de lo espiritual, otros acerca de lo natural. Si estamos buscando el reino de Dios y si creemos que tenemos un nivel de justicia, ¿por qué no hemos recibido las añadiduras? Era lo que hablábamos anoche. Y la conclusión ha sido que realmente hemos creído que tenemos un nivel de justicia y en algunos casos hemos avanzado espiritualmente, se ha aprendido un manejo espiritual y en algunos casos se ha convertido en una mecánica, pero se está dejando de lado la sensibilidad con el Espíritu Santo, que es lo que el Señor ha venido hablando, o me ha venido hablando a mí en este tiempo. Lo más importante es la sensibilidad con el Espíritu Santo. El reclamo que el Señor hace a una iglesia, le dice: pero tengo contra ti porque has dejado tu primer amor. Y es eso, la comunión con el Espíritu Santo. Nosotros podemos hacer muchas cosas de memoria, aprender a hacer aquí, a hacer allí, y hay que cuidar es la sensibilidad con el Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué no hemos realmente recibido las añadiduras? No sé para su vida cuál será la añadidura. No necesariamente la añadidura es económica. Puede ser otra clase de añadidura. Y lo que le falta de su añadidura es lo que le roba la paz. Amén. Entonces, ¿qué es lo que a usted le quita la paz? La añadidura que le falta. ¿Y por qué no le ha llegado la añadidura? Porque bíblicamente le falta establecer un nivel de justicia mayor en su vida. Entonces, ninguno de nosotros está completo. Ninguno de nosotros ya está con el nivel que dijo el apóstol Pablo, no que yo lo haya alcanzado ya, pero prosigo al blanco. Pero muchas veces se cree que ya, entonces se descuidan muchas cosas y se pierde la sensibilidad realmente con el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que pedir espíritu de sabiduría y de
inteligencia, de consejo y de poder, de revelación y de temor de Jehová. Pero se necesita mucho la sabiduría para que aquí en la tierra nos vaya bien. Porque a veces vemos gente cargando la Biblia y cantando bonito, pero tomando decisiones feas. Y nosotros somos, nuestra vida es el producto de las decisiones que tomamos. Y las decisiones que tomamos, como hijos de Dios, las debemos tomar es acordes a la sabiduría de Dios. Por eso mirábamos en Proverbios 1, donde dice Proverbios, ya se me olvidó, para entender los proverbios de Salomón. ¿Los proverbios de quién? Hijo de David. Hijo de David. Salomón, hijo de David, para entender sabiduría. Los proverbios son para entender sabiduría y doctrina, para recibir el consejo de prudencia, juicio y equidad, justicia, juicio y equidad. Entonces, ¿usted dónde va a aprender la justicia? ¿Leyendo qué? ¿Estudiando qué? ¿Ah? Los proverbios del Señor, la palabra del Señor. Ahí usted va a aprender justicia, juicio y equidad. Lo que todos estos versos que estudiamos, que cada uno explicó anoche, lo que los niños leyeron ahora, es sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios, sabiduría que Dios le dio a un hombre, a Salomón. Y muchas veces las decisiones que se toman no son con la sabiduría de Dios, sino con la sabiduría humana, con el alma o con los sentimientos, pero no la sabiduría de Dios. Mire, si usted lee un proverbio, dice por ejemplo aquí en el 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová, dice más adelante, es apartarse del mal. Y por ejemplo, usted está haciendo algo mal y según la palabra está mal y se le dice apártese de ese mal, no haga eso, haga esto, y usted no se aparta, usted no obedece, está cometiendo injusticia. Porque los proverbios son para que usted aprenda justicia, juicio y equidad. Y si aquí dice que la sabiduría es apartarse del mal y usted está haciendo algo por allá donde nadie lo ve, pero que usted ya sabe que es mal delante de Dios, eso es una injusticia delante de Dios. Pero usted está esperando las añadiduras. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces muchas personas andan esperando las añadiduras y muchas personas dicen, no, pero es que yo estoy haciendo esto para Dios, es que yo aquí, yo lo amo, pero ¿qué pasa? ¿Qué estará pasando? Entonces estamos mirando que hay otro nivel de profundidad en la palabra y que el Señor está esperando más obediencia, o sea, un mayor nivel de justicia para que usted pueda realmente recibir las añadiduras. No solamente que es muy bueno obedecer en el diezmo, la ofrenda, es parte, pero si nos ponemos a mirar la sabiduría de Dios, y este tema es para que usted empiece a revisar su vida, ¿realmente es diligente o es perezoso? ¿Es diligente o es perezosa? Realmente muchas de las cosas que están en los proverbios, que son sabiduría de Dios,
usted las está viviendo o las está contrariando, pero está esperando la bendición. Porque lo que estamos hablando de la diligencia, de la pereza, del afán, de la ansiedad, que lo miramos anoche pero que hoy no alcanzamos a mirarlo, entonces tienen que ver con la añadidura. Dígale al que tiene enseguida, eso tiene que ver con las añadiduras. Amén. Eso tiene que ver con las añadiduras. Entonces vamos a mirar porque la sabiduría de Dios está en toda la Biblia, pero en los proverbios hay mucho de lo cotidiano en nuestras vidas, y que para que las añadiduras vengan hay que establecerlas en nuestras vidas para establecer un nivel de justicia y el Señor puede hacer lo que quiere hacer con nosotros. Estos proverbios los escribió Salomón. Vamos a Primera de Reyes capítulo 3. Búsquelo ahí. Primera de Reyes capítulo 3. ¿Ya lo tiene? ¿Qué título tiene en el 3? 3.3. Salomón pide sabiduría. Pero mire, estaba yo mirando que en el 3.1, ¿qué título tiene? Salomón se casa con la hija de Faraón. Ahí ya cometió una torpeza, por no decir otra cosa. Y eso es lo que normalmente pasa, ¿no? O sea, Salomón pidió sabiduría, pero ya había cometido un error. O sea, pidió sabiduría y ya había cogido la hija del faraón. Ya se había ganado un problema. ¿Sí o no? ¿Cuántos problemas se ha ganado usted? Sí, porque Salomón, o sea, de pronto usted se casó, pero después oró. Primero se casó y después oró. Se casó y después le dijo, Señor, confírmame. ¿Será que sí? Pero ya se casó. Entonces en el 3, como que se dio cuenta que había cometido un error, ¿cierto? Pide sabiduría. Mas Salomón amó a Jehová. Diga, Salomón amó a Jehová. Andando en los estatutos de su padre David. O sea, aquí también estamos hablando aquí proyectándonos hacia las generaciones. ¿Por qué Salomón amó al Señor? Porque su papá le enseñó a amar al Señor. Quiere decir, y eso es lo que más adelante vamos a mirar en nuestras propias vidas, cuando sus hijos crezcan, cuando a su hijo le salga barba y cuando su hija le ponga tacones, vas a ver qué fue lo que usted le enseñó. Pero David le enseñó a Salomón fue haciendo, no hablando. Y si usted estudia la historia de David, se va a dar cuenta, que me imagino que ya la debe haber estudiado, se va a dar cuenta de la forma en que él hacía, no tanto de lo que él hablaba, sino lo que él hacía, y lo que él hacía era lo que permitía establecer un alto nivel de justicia delante del Padre, y por eso mismo dice la Biblia que donde él salía le daba la victoria. ¿Sí lo ha leído? No dice, y donde él iba fracasaba, todo le salía mal, sino dice que donde él iba le daba la victoria, a donde quiera que él iba. Entonces Salomón venía detrás, el hijo mirando lo que hacía el papá, porque los hijos miran todo lo que hacen los papás.
No tanto lo que hablan, sino lo que hacen. Entonces, Salomón amó a Jehová andando, diga, andando, en los estatutos de su padre David. Se los enseñaba. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Una de las cosas que usted ve de David es que no era tacaño. Una de las cosas que tenemos que aprender nosotros es a ser libres en nuestra parte material. A muchos se les está acabando el tiempo de que reciban esto en el Espíritu y sean libres. Yo sé por qué lo digo. Porque de pronto le puede o no le puede gustar tanto lo que se dice de esa forma, pero de pronto va a llegar un día, como dice la Biblia, en que nadie se lo va a decir, entonces nadie lo va a poder hacer libre, porque somos libres es por la palabra. Y aquí lo hemos hablado mucho, pero va a llegar el tiempo en que si usted no fue libre, se va a quedar en un estancamiento mental y material, porque el temor no lo dejó ser libre en esas áreas. Pero usted mira a David y mira a Salomón, que lo que primero hacían en un momento dado era ofrecer. Claro, aquí ya David tenía riquezas, pero si usted empieza a mirar la historia de David desde cuando estaba por allá pastoreando ovejas, él empezó a ganar batallas espirituales y materiales también. Entonces dice acá, solamente sacrificaba, diga, sacrificaba. ¿Usted qué es lo que más ha sacrificado? O sea, aquí cuando se habla de sacrificar era de bueyes, toros, ¿cierto? Un toro y un buey no es lo mismo que un palomo. Cuando habla del templo que llevaban sus ofrendas, uno llevaba un palomo, bueno, de acuerdo a lo que cada uno tenía, ¿no? Hay unos que teniendo bueyes sacrifican palomos. Dice, y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón. Diga, se le apareció Jehová a Salomón. Yo estaba estudiando esto, el Señor me ponía que le haga una pregunta. Vea, no lea más, míreme acá. No lea más, míreme acá. Si el Señor se le aparece a usted, ¿usted qué le pide? Si no es que ya se le ha aparecido y usted no se ha dado cuenta. Ay, es que yo no sé, no veo a Dios, no lo siento. Si el Señor se le aparece, ¿usted qué le pide? Bueno, si lo piensa, si se queda así pasmado, dice, después vuelvo. Sí, porque como la mayoría de gente deja pasar los tiempos de Dios, ¿qué hay? Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Póngale cuidado a los sueños. Dígale allá a la vecina, póngale cuidado a los sueños. Porque muchos de los sueños, el Señor le está hablando y usted no se... ay, es que por ahí como que me soñé antier, pero ya se me está olvidando. Hay sueños donde el Señor le está hablando y usted está pensando en el recibo del agua y se le olvida el sueño. Más de una vez yo creo que le ha pasado.
¿Serio? Porque para usted está más importante el recibo del agua que lo que Dios le quiere hablar. Porque están tan pegados a lo de aquí de la tierra que un sueño más, un sueño menos. Pero cuando está por ahí en las crisis se arrodilla, háblame Señor, háblame. Y no se ha dado cuenta que Él habló. Eso está pasando. No se ría mucho que eso está pasando. Porque anda con el afán y la ansiedad terrenal. Y si entendiera el mover espiritual, recibiría muchas de las cosas que no ha recibido y no tendría ni ansiedad ni afán. Pero le ha faltado sabiduría. Por eso, mire lo que dice acá. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Yo creo que esa oportunidad el Señor se la da a todos los hijos. Pide lo que quiera que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Vale, cuidado. O sea que Salomón, que era el hijo de David, se daba cuenta de todo, se dio cuenta de todas las misericordias que el padre hizo con David. Porque los hijos andan pendientes de lo que hacen con Dios y de lo que Dios hace con ellos. Los hijos andan pendientes de eso. Entonces, cuando muchas veces alguien como papá o como mamá quiere salir corriendo y dejar botado todo lo de Dios, tiene que ser inteligente de saber que si ya tiene hijos, ese hijo ya está mirando lo que va a hacer. Si tiene el familiar, si tiene el que le ha predicado, esas personas están mirando lo que usted hace de acuerdo a lo que usted habla y enseña. Amén. Entonces Salomón sabía las misericordias que Dios había tenido con su papá David, porque él anduvo delante de ti en verdad. Mire, Salomón sabía que el papá había andado en verdad, que no era hipócrita, que era verdadero. Es muy tremendo saber eso, o es muy tremendo cuando un hijo, el pensamiento que un hijo tiene de sus papás. Yo le doy gracias al Señor que a buen tiempo lo conocimos, aunque nunca fui hipócrita, porque cuando me invitaban a la iglesia decía, pero ¿para qué voy si estoy torcido? Cuando vaya, duré un tiempo torcido, pero después me enderecé. Y he procurado siempre andar derecho. Y hoy en día, después de más de 20 años, gracias al Señor, porque no es por nuestros propios méritos, sino por la gracia de Dios, pero sí cuenta la voluntad de cada uno, ¿cierto? Creo que nuestras hijas tienen un buen concepto de nosotros, porque ellas han visto cómo hemos andado delante de Dios, si en verdad o en mentira. Pero aquí Salomón dice que su papá anduvo delante de Dios en verdad. Le dijo al mismo Señor, ¿cómo David mi padre anduvo delante de ti en verdad? En justicia y rectitud de corazón. Mire, por el hecho de que en el Salmo 89 está el pacto de Dios con David. Cuando yo me convertí, yo cogía la Biblia, le daba vueltas así, voy a ver qué me habla el Señor.
Y va, Salmo 89. Y me da una vuelta, o a los 2 días voy a ver qué me habla el Señor. Salmo 89. Como cogiera la Biblia, me salía el Salmo 89. Entonces yo sé qué dice el Salmo 89. Es el pacto de Dios con David. Y le hizo una promesa a David que si él permanecía delante de él, recto, y cumplía sus estatutos y sus mandamientos, él iba a bendecir sus generaciones. Pero muchos quieren que sus generaciones sean bendecidas, pero para que eso ocurra, tiene que ocurrir lo que aquí está escrito, que David anduvo en verdad, diga, en verdad, en justicia, con rectitud de corazón. Quiere decir que también pueden haber corazones torcidos. Quiere decir que también puede haber injusticia. Y quiere decir que también puede haber mentira. Todo lo contrario. Entonces, dice aquí Salomón, hablando con el Señor que se le apareció en sueños. Dice que andó con rectitud de corazón para contigo, para con Dios. Y le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Aquí está hablando de gobierno. Hemos estado hablando desde hace mucho tiempo que el tema espiritual es un tema de gobierno, ¿sí o no? Que desde que el Señor creó a Adán, lo creó para que gobernara, y que está esperando, como dice Romanos 8, que los hijos de Dios se manifiesten como gobierno. Entonces este es un tema de gobierno, pero yo quiero que entendamos que aquí, cuando llegamos a este nivel del Espíritu, es cuando realmente gobernamos espiritualmente y gobernamos nuestro contorno. Por lo menos empezamos por gobernar nuestra vida bien, por gobernar nuestra casa, por gobernar de ahí en adelante todo lo que Dios permita. Pero para que llegara a esos niveles de gobierno, primero hay que empezar a obedecer en lo natural. Al Señor se obedece desde el atrio, luego el lugar santo. Al Señor se le obedece desde lo natural y luego lo del alma. Cuando hablamos de lo natural, estamos hablando de todo lo que dice Proverbios, de la diligencia, de la obediencia, de todo lo que tiene que ver con lo natural. Cuando entramos en esa obediencia de lo natural y sacamos toda injusticia, entramos al nivel del alma y luego a lo espiritual. Entonces dice que él anduvo en verdad, justicia y rectitud de corazón. Y mire que está otra vez el tema de la justicia. Y los proverbios de Salomón, ¿para qué? Para aprender sabiduría y doctrina, justicia, juicio y equidad. Tenemos que aprender justicia. Y solo la podemos aprender obedeciendo la sabiduría de Dios. Amén. Entonces, por el hecho de que David anduvo en verdad, esta es la verdad, anduvo en verdad, en justicia, obedeciendo la verdad, y rectitud de corazón, pues que a través de la verdad y la justicia
el corazón se endereza. Un corazón puro y un espíritu recto. Entonces ahí está donde el tema de que para establecer la justicia hay que sacar la iniquidad. Y hay mucha gente, a muchos que se les ha enseñado el tema de la iniquidad, pero todavía no han hecho la tarea bien hecha, entonces por eso todavía hay niveles de injusticia que brotan por ahí. Y esa injusticia estorba las añadiduras. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y vienen las añadiduras. Dice aquí: ahora pues, dice en el 7, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. El Señor nos dice y nos ha prometido un gobierno. ¿Sí le ha dicho a usted que usted puede gobernar? No, Él está esperando que gobierne, así como le prometió a David que su hijo iba a gobernar. Así nos ha prometido a nosotros que debemos llegar a gobernar. Pero muchos, dice acá, pero yo no sé ni entrar ni salir. Bueno, de pronto ahora sabemos algo más, pero habrá algunos que no saben ni entrar ni salir. Dice: y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. A cada uno de nosotros el Señor nos ha puesto en un lugar. A usted lo tiene en un lugar, en un nivel, en un medio ambiente, digamos. Y ahí el Señor quiere que usted gobierne. Pero dice: pero no sé ni entrar ni salir. Bueno, entre en el Espíritu y salga del Espíritu. No, menos. Y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste. Dice en el 9, porque lo que el Señor le dijo fue: pide lo que quieras, ¿cierto? Pide lo que quieras que yo te dé. Entonces dice ahí en el 9: da pues a tu siervo una finquita, un carro y un apartamento, 3 terneros y un perrito. Sí, porque ¿usted qué le pediría? ¿En qué pensó? ¿En qué pensó? Bueno, tranquilos, no se pongan. Pero mire lo que dijo Salomón: da pues a tu siervo corazón entendido. Diga, corazón entendido. No mente entendida. Porque hay mentes que son entendidas y son matemáticas, algebraicas, coseno, tangente, y se saben los logaritmos, y yo sé hartas cosas, ¿cierto? Pero en el corazón no son entendidos. Porque al Señor uno se le acerca es con el corazón, no con la mente. La mayoría que se le acercan al Señor con la mente van es con la matemática. Meto 20 y saco 40, toca meter. Pero el que se le acerca con el corazón lo hace es por amor y sin interés. Y ese recibe más que el otro. Entonces dice aquí: da a tu siervo corazón entendido para juzgar. Anoche hablábamos del juicio, de que una de las cosas que está también estorbando recibir las añadiduras es lo que dice en Mateo 7:1, que dice: no juzguéis y no seréis juzgados. Porque a veces, empezando porque juzgan, pero juzgan mal. Y algunos están en problemas porque son juzgones. Y todo lo cuestionan y todo lo juzgan.
Y ahí dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Aquí le dice, da a tu siervo un corazón entendido, ¿para qué? Para juzgar. Bueno, ahí dice a tu pueblo. Bueno, porque él era el gobernante, él tenía que juzgar. Pero hay gente que no gobierna y se la pasa juzgando. Amén. Bueno, claro que en esta iglesia no pasa eso, en otras. Lo que pasa es que como yo sé que esto lo van a escuchar en otros lados, ustedes no. Dice, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar? Diga, ¿quién podrá gobernar? Y el Señor nos llama a gobernar. Pero ¿cómo vamos a gobernar si no tenemos un corazón entendido en los principios de Dios? Para tener un corazón entendido en los principios de Dios, tenemos que andar como David anduvo, en verdad. O sea, ¿yo cómo voy a andar en verdad si no sé qué dice la verdad? Que es la palabra. O sea, ¿yo cómo voy a andar en la verdad si hay muchos asuntos, hay muchas circunstancias de la vida que yo voy a tener que tomar una decisión o voy a tener que tener un pensamiento, porque mis pensamientos tienen que alinear a lo que aquí dice? A mí me sucede que cuando pasa una circunstancia, pues como yo he leído la Biblia, yo ahí mismo voy a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿En qué episodio hay un acontecimiento y qué hizo ahí el Hijo de Dios? ¿O qué dice el Señor que hay que hacer? Nada más en el pensamiento o en el corazón, porque dice que tenía un corazón ¿qué? Recto. Pero si usted ve un acontecimiento, ve que pasó aquí algo se hizo, algo no salió bien, pasó algo, y ahí mismo el pensamiento diabólico, como cuando venía del mundo, lo dejó bajar al corazón y ya se armó un video. Y hizo un juicio acorde a su mente y a su conocimiento. Y armó la película. Juzgó y tomó una decisión en su corazón y así mismo se empieza a portar. Pero no sabe lo que aquí dice la Biblia cuando sucedió un caso parecido, para que no se le tuerza el corazón, sino que alinee la mente a lo que dice la palabra, la verdad, alinee y su corazón no se dañe, no se tuerza, y el Señor le guarde su corazón, porque la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Entonces la persona no conoce la verdad, juzga mal, con juicio que no es, ya se le torció el corazón, ya no guardó su corazón, entonces ya no va a emanar vida, sino va a emanar muerte. Pero está esperando las añadiduras. Y por allá en el secreto le aletea al Señor. Pero si yo voy cada 15 días, Señor. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Entonces, necesitamos un corazón entendido para juzgar. Pero si usted no tiene que juzgar algo, no lo juzgue, porque a usted no le mandaron a juzgar nada. Los que juzgan, por ejemplo, Salomón juzgaba porque era la cabeza de ese pueblo, ya le tocaba tomar decisiones. Si a usted no le toca tomar decisiones, no cuestione, no juzgue, no piense, dedíquese a lo que tiene que dedicarse, porque se gana problemas y ruina. De eso es que estamos hablando, y por eso es que muchos no han recibido las añadiduras. Aunque no diga amén, pero yo sé que sí, porque aquí está escrito. ¿Quién podrá gobernar? El que tiene corazón entendido, el que anda en verdad,
el que establece un nivel de justicia, porque conoce la justicia. Bueno, es que eso es como si alguien dijera, ay, yo quiero ser abogado y llegar a ser juez y después magistrado, pero no me gusta leer el derecho. Y así anda la mayoría de los que cargan la Biblia, la tienen bien fina, bien cara y nueva todavía porque casi no la estudian. De vez en cuando la leen, pero tampoco tienen un corazón entendido para aplicarla, porque esto es derecho, y el buen juicio y las resoluciones que da el juez a favor nuestro es pues saber aplicar el derecho en nuestra vida, las leyes espirituales. De nada sirve que se la sepa de memoria, griego y hebreo, 3, 4 versiones, los mapas los explica, bueno, yo sé más que el pastor, sí, pero no las sabe aplicar, no pasa nada. Dice en el 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Sabe qué le agradó al Señor? Que no le pidió. Dice acá, en el 11, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, ¿para qué? Oiga, esa parte me pareció muy tremenda. Inteligencia para oír. ¿Qué es lo que le falta o nos falta a muchos? Muchos se creen muy inteligentes, son para hablar. Pero aquí dice inteligencia para oír. Para oír juicio. Es lo que estamos hablando. Para oír juicio. ¿De quién? Inteligencia para oír juicio. ¿De quién? ¿Su juicio? Para oír el juicio de su alma. O para oír el juicio de sus sentimientos. Porque es que la mayoría de gente, incluyendo ministros, se la pasan estableciendo juicios de su alma. Pero aquí dice para oír juicio, pero del Padre. Mucha gente a uno lo juzga. A mí, por ejemplo, yo sé cuando me juzgan, yo siento. Bueno, además que hay algunos que no disimulan, ¿no? Pero normalmente eso yo no se lo digo a nadie, pero a veces uno se siente juzgado. Si yo me siento juzgado es porque el otro me está haciendo un juicio. Pero ese juicio que me está haciendo el otro no es el que oyó de parte del Señor, es el juicio que ha establecido para mí en su corazón, con su justicia, con el nivel de rectitud de su corazón y con el entendimiento que tiene, de acuerdo a la verdad en la que él camina también. Entonces normalmente a mí me ha pasado muchas veces eso, yo no digo nada ni le digo a nadie, pero yo voy y le digo al Señor que ese me vea a mí como tú me ves y no como él me quiere ver, porque el juicio que vale es el juicio que el Señor tiene hacia mí y no el que alguien cree hacia mí de acuerdo a su propia justicia, al corazón que tiene, a la verdad en la que camina, y se arman y empiezan con el dedo. Entonces el Señor le agradó que demandó inteligencia para oír juicio. Hasta cuando aquí porque aquí nosotros somos los que tenemos que tomar decisiones para gobernar en lo que se nos ha puesto, y a veces para establecer un juicio, cuando le hemos tenido que decir a una persona, mejor es que se consiga otra iglesia.
pero porque ya hemos hecho todo es con la medida de la verdad. Y últimamente me demoré mucho, entonces salí damnificado. Porque muchas veces uno tiene que hacer eso antes de que hagan lo feo. Pero el Señor sí nos pone en lugar de gobierno. Y hay que tener sabiduría y hay que tener inteligencia para hacerlo bien. Y eso fue lo que Salomón pidió. Inteligencia para oír juicio. Inteligencia para interpretar lo que la verdad dice. Pero usted gobierna en su casa, hasta, yo no sé si en el primer lugar o en el segundo lugar, pero usted tiene un gobierno en alguna parte. En alguna parte de su vida usted gobierna. Los jóvenes, pues deben aprender a gobernar sus propias vidas, mínimo. Dice en el 12, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Mira tan tremendo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Mire, al Señor se obedece del atrio, del lugar santo, hacia allá. De lo natural, de lo de la carne, se obedece, luego lo del alma, hacia allá. Entonces aquí se empieza a buscar el reino, en la obediencia de lo natural. En todo lo que tiene que ver con lo natural. Y en todo lo que hablan los proverbios, tiene que ver con la vida cotidiana, con lo natural. Ahí Salomón no habla del que habla en lenguas, ni de los dones espirituales, no, allá habla de todo lo natural. ¿Sí se ha dado cuenta? De todo lo natural. Entonces ahí están los principios de obediencia para establecer justicia en lo natural. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Mire que Salomón, ¿qué pidió? Sabiduría, inteligencia para oír juicio, sabiduría. Si yo le pregunto, o si el Señor le pregunta a usted, ¿realmente usted está buscando la sabiduría de Dios? ¿O tiene afán? ¿O está de afanes, con ansiedad, con pereza o con negligencia? En todo lo natural, estamos hablando de lo natural porque es de aquí para allá. O con pereza o con negligencia, o le falta excelencia en todo lo que hace, porque la Biblia dice que hagamos todo como para el Señor, pero a veces hace las cosas con chambonadas. O le ha faltado también el tema de la lengua, que es también en lo natural. O el tema del servicio a Dios, que es también en lo natural. ¿Realmente usted cree que todo eso está en el nivel de justicia como Dios se lo ha pedido a usted? Pues, y otros temas que no están ahí, pues yo creo que de eso se trata, que empecemos a revisar, porque entonces, ¿por qué las añadiduras no están? Porque si estuvieran las añadiduras que usted anhela, usted tendría paz. Amén. ¿O tiene mucha paz? O sea, nadie que tenga ansiedad puede tener paz. O tiene paz o tiene ansiedad. Y la ansiedad es porque el afán no le ha dado para la añadidura que espera. Entonces mire lo que dice acá: y aún también te he dado las cosas que no pediste. Entonces, si nos ponemos a mirar el orden
de lo que la misma Biblia nos enseña, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y vendrán las añadiduras. Salomón no pidió las añadiduras. Salomón pidió fue sabiduría y un corazón sabio y entendido. Pidió inteligencia. Entonces, aquí es donde tenemos que mirar, entonces nosotros qué realmente le estamos pidiendo al Señor, o cuántos años lleva pidiéndole algo, o le está pidiendo mal. El mismo Señor le dijo a los discípulos, pedís pero pedís mal, y por eso mismo no se ve nada, y pedís mal, y fuera de eso falta que establezca un nivel de justicia mayor en lo que debe hacer. Te he dado las cosas que no pediste. Tan bueno que es cuando uno, el Señor le da algo que uno no le ha pedido, ¿no? Que ni siquiera se lo ha pedido y ya lo recibió. ¿Por qué será? ¿Sabe por qué? Porque Él está agradado. Aquí Salomón lo recibió por herencia. Amén. Salomón lo recibió por herencia, o sea, esa fue la herencia de David. Tremenda herencia que David le dejó a Salomón. Porque por lo que David fue delante del Señor, le dio ese derecho de recibir todo lo que recibió por herencia. Entonces nosotros, por ejemplo, decimos que queremos mucho a nuestros hijos, y realmente así es, que los amamos y que queremos lo mejor para ellos. ¿Usted con lo que está haciendo hoy en Dios, más o menos está haciendo un depósito para la herencia de sus hijos, espiritualmente y materialmente, con su ejemplo y con su formación, con su nivel de justicia, con el corazón que usted tiene en la rectitud, en el nivel de rectitud que lo tenga, ahí está estableciendo una herencia para los hijos, para sus generaciones. Entonces, por eso nosotros no nos debemos engañar creyendo que tenemos un nivel de justicia muy alto, creyendo que ya estamos en niveles, mejor dicho, pero resulta que lo que pasa es que hemos descuidado el corazón y se ha vuelto insensible y ya no sentimos esas cosas que al Señor le desagradan, que ya no son aparentemente grandes, pero que sí el Señor está viendo lo que estamos haciendo de acuerdo a todo lo que aquí está escrito. Anoche yo le decía a los hermanos que hablamos, por favor, hermano, llegue antes de las 3 de la tarde, y llegan en las punticas de los pies a las 3:10, 3:30, y nunca piden perdón, sino ya nos tuvimos que acostumbrar a eso, y eso es injusticia delante de Dios. Entonces está estorbando las añadiduras, pero usted está esperando la bendición, y resulta que según la Biblia se va a quedar esperando. Hermano, por favor, cuando usted no vaya a venir, llame, avise, y mucho más si es servidor. No me mande razones. No se hace, es injusticia. Todos nos acostumbramos ya, porque da pena. No se ha pedido perdón,
está la injusticia ahí, no están las añadiduras, pero las estamos esperando, no ha pasado nada. Y si el corazón ya se le endureció porque ya se acostumbró a eso, entonces nunca va a pedir perdón, porque el corazón no siente la necesidad de pedir perdón. Entonces, ¿qué pasa? Hay una injusticia ahí, el corazón se va endureciendo, las añadiduras no llegan, me desanimé, voy a parar en el servicio, no sé qué pasa con Dios. ¿Qué pasa? Que es en el corazón donde está todo. Diga, es en el corazón donde está todo. Y así opera todo, así está operando. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo creo que el Señor está hablando por ahí a alguien, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí será este tema para esta iglesia, esta congregación? Entonces hay que dejar el orgullo y pedir perdón, porque si el orgullo no deja pedir perdón, sigue la injusticia estorbando las añadiduras, y todos esperando la bendición, y todos mirándonos la cara, y mirando a quién le echamos la culpa porque no recibo. No mire a nadie, mire su corazón, realmente mire su corazón, porque cuando el corazón de nosotros está alineado aquí en este momento, pues el Señor se le apareció a Salomón y le dio lo que él no había pedido. Riquezas y gloria. Y aquí no son riquezas espirituales, aquí son riquezas es aquí en el atrio, en lo que se palpa, riquezas. Él fue muy rico, él se vestía muy bien. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. De la humildad y del temor hablan los proverbios, ¿cierto? De la humildad y del temor a Jehová. Entonces el que tenga humildad de reconocer las injusticias que comete, pero lo que pasa es que cada uno va a reconocer las injusticias que comete de acuerdo a la sensibilidad que hay en su corazón. Pero si hay un corazón endurecido, ya todo está normal, no ha pasado nada. No obedeció la instrucción. En algunos lados dice disculpe. No es disculpe, es perdón. Disculpe si fallé. No, es perdón porque no lo hice. Porque el que está perdiendo es el que lo hizo, así como estamos hablando. Por eso mismo no se ven las añadiduras, por eso mismo no se ve paz, sino ansiedad. Por eso mismo todo lo que hemos hablado. Dice acá, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Pero mire que una cosa muy marcada aquí es como anduvo tu padre. Ahí no dice como anduvo tu madre, sino como anduvo tu padre. Porque ¿quién da la genética? Cuando Salomón despertó, vio que era sueño. Pero yo le digo, de pronto el Señor ya le ha hablado a usted muchas veces, pero en el afán y en la ansiedad, usted ha menospreciado esos sueños y ha menospreciado
de pronto que el Señor le ha hablado. Y usted dice, es que el Señor nunca me habla. Y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó. Diga, sacrificó. Ofrendó. Dio. Porque ese es un secreto muy grande. Y como le digo, que el Señor le ayude a hacerlo con mucha libertad, porque está ahí, en ese secreto está la vida. Y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. Diga, de paz. No sacrificios de ansiedad, sino sacrificios de paz. E hizo también banquete a todos sus siervos. O sea que llegó muy contento, muy feliz, gozoso en el Señor. Cuando uno está feliz es cuando uno debe aflojar el bolsillo, entonces. ¿Sí o no? Nosotros debemos andar con gozo. No con ansiedad. Debemos andar con paz. Entonces estamos hablando de lo que el Señor, de lo que Salomón le pidió al Señor. Y nosotros le podemos pedir a Él. Él dice que le pidamos. Nosotros no necesitamos dinero, necesitamos sabiduría para obedecer. No necesitamos dinero, necesitamos inteligencia para obedecer. Mire, verá que es lo más inteligente, pues Salomón recibió mucha sabiduría. No le pidió lo material, lo que pasa es que con la sabiduría y con la inteligencia de Dios, con la sabiduría para obedecer la verdad, porque David anduvo en la verdad, con la inteligencia para caminar en la verdad, se establecen niveles de justicia. Y justicia y juicio sostienen el trono. Entonces necesitamos es inteligencia, diga, míreme, ponga el dedo así, diga, inteligencia para andar en la verdad. Eso establece un nivel de justicia y eso hace que venga el trono de Dios a mi vida. Y si yo estoy en el trono de Dios y con el trono de Dios, pues entonces gobierno, porque el que gobierna es el que está en el trono. Gracias por su entusiasmo. Pero si andamos a afán y ansiedad buscando las añadiduras, esa no es la inteligencia de Dios. Esa es la inteligencia, o más bien la brutalidad del ser humano. No ha entendido la Biblia, no se ha entendido la palabra. Claro, también habla de diligencia, ¿cierto? Es que como todo esto, la inteligencia tiene que ver con el equilibrio de lo que yo he entendido de Dios. No es que el lunes van a levantar a las 3 de la tarde, el pastor dijo que toca reposo. No, hay diligencia, pero es que lo que pasa es que hay gente que a veces hace las cosas para Dios como con ironía. Vamos a hacer a ver si el Señor hace algo. Como yo hago y no veo nada, o sea, mejor no haga nada porque le está hablando a Dios con ironía. Me voy a ir a trabajar porque Dios no me respaldó. Entonces era servidor de la iglesia, ahora se la pasa solo trabajando y no volvió a la iglesia, resentido con Dios. Peor, porque le va a hacer pataleta al Señor. ¿Sí me va a entender?
es manejar las cosas y los principios del Padre con inteligencia y sabiduría. Amén. ¿Qué pensó usted cuando yo le dije que si el Señor le dijera, pídame algo, le dice el Señor, ¿usted qué pensó? No, usted sabe qué pensó, ¿sí o no? No se vaya a engañar usted mismo. No, la verdad, yo sí pensé, pero no pensé. No, yo no pensé, porque hay gente que se engaña a sí misma, como si... Entonces, siga esperando las añadiduras, porque hay gente que se engaña a sí misma. No se engañe, porque usted es el que está perdiendo. Lo que el Señor quiere es que su corazón sea más sensible al nivel de justicia que realmente usted tiene en cada área de su vida. Cuando se le da una instrucción, no solamente en la iglesia, sino en el trabajo. Los que no aprenden en la iglesia, les toca ir a aprender a un trabajo y aguantarse todo. Porque como allá sí pagan. Pero el Señor tiene temas que tenemos que aprenderlos de una manera o de otra. Porque el Señor nos quiere bendecir y Él nos tiene que formar de alguna manera para que podamos recibir la bendición. Entonces usted elige si lo quiere aprender aquí o lo quiere aprender en otro lugar. Amén. Pero el Señor nos llamó a heredar bendición. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que nos dé esa sensibilidad en el corazón. Ponga la mano en su corazón. Este es un momento espiritual. Este es un momento espiritual y de administración, de acuerdo a este tema. Hable con el Señor. Ya usted vio el proceso que vivió Salomón. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Hay que examinar en qué áreas todavía de su alma y de su vida falta avanzar en un nivel de justicia, de sensibilidad en su corazón, para poder reconocer áreas, circunstancias de su vida donde usted tiene injusticia. Quiere decir que todavía hay iniquidad en alguna parte de su alma, en algunas áreas de su alma, y que hay que trabajar sobre esa iniquidad. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que tu palabra nos da vida. Gracias, Señor, porque tu palabra nos trae luz. Anhelamos tu reino, Señor, primeramente, pero también anhelamos conquistar tus promesas, poseer tus promesas, Señor. Danos un corazón entendido, Señor. Danos la inteligencia y la sabiduría que viene del trono de Dios, para poder tener el entendimiento en el conocimiento de Cristo, para poder, Señor, realmente entrar en ese entendimiento, para pedir perdón, para renunciar, para reconocer,
para doblegar, Señor, para tener un nivel de humildad. Dice tu palabra, riquezas, honra y vida. Es tu promesa para nosotros y es la consecuencia de la humildad y del temor a Jehová. Te pedimos que saques toda falsa humildad, Señor, que saques toda falsa piedad, Señor, y todo falso temor también, todo temor fingido, Señor, y que realmente venga el temor, ese espíritu de temor que viene acompañado de la revelación, Señor, a nuestras vidas, a nuestro espíritu. Hoy alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Creemos que tú nos llamaste a heredar bendición y que nos estás ministrando la inteligencia y la sabiduría, Señor, para hacer lo que debemos hacer, para realmente gobernar, para realmente, Señor, tomar dominio aquí en esta creación y poder disfrutar del reino como tus hijos, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te exaltamos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor, porque su palabra es poderosa. Su palabra es la que nos da vida, el espíritu de la palabra.